Memoria, reivindicación y resignificación. Esto es Colombia Profunda. Hola a todos, muy buenos días. Un amable despertar para hoy 11 de julio de 2025. Bienvenidos a este resumen especial de la Periferia Profunda. Soy Saúl Ignacio Peláez Arango desde la ciudad de Medellín, que amanece con cielo parcialmente nublado, pero clima fresco, no hay asomo de lluvia, que eso es fundamental por ahora. Y vamos de una vez con el resumen semanal. Desde el viernes 4 de julio que comienza esto, tuvimos la oportunidad de participar en un conversatorio con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias Giraldo, que él fue realizando la exposición sucinta tanto de la reforma laboral como de la reforma pensional, y lo dividió en ambos casos en dos momentos importantes. El primero de los momentos han sido los últimos 30 años y más de lo que ha significado en ese sentido con la Ley 100. Y el segundo momento, qué fue lo que se aprobó en el Congreso de la República y cuáles van a ser los resultados progresivos a partir de ahora. A sabiendas que en la reforma pensional hubo un concepto de la Corte Constitucional en el sentido de que hubo que devolver el proyecto de reforma a la Cámara de Representantes para que subsanaran el vicio de trámite que había resultado en principio. Y lo que hay que esperar ahora es que la Corte Constitucional dé un concepto definitivo para darle definitivamente el ok a esta reforma pensional. Ya para el caso de la reforma laboral, luego de esos dos momentos, se consideró las partes progresivas del mismo y que también se está a la espera definitiva de un fallo favorable también de parte de la Corte Constitucional en función de todas las dificultades que han ocurrido con los congresistas, todas las volteretas que se les tuvo que realizar. La acción del presidente de la República y del pueblo ha sido fundamental en eso, y ustedes y yo lo sabemos a suficiente ilustración. Y vamos inmediatamente para el sábado 5 de julio, que tuvimos durante una mañana entera en el auditorio Carlos Castro Saavedra del SENA Regional Antioquia, el foro sobre comunales y relacionados con el tema de los derechos humanos, foro organizado por la Federación de Asociaciones Comunales de Medellín, FEDE Medellín, y que contó con tres momentos muy importantes en el mismo: la participación de la directiva de FEDE Medellín, un conversatorio, luego unos talleres grupales con unos temas muy específicos y finalmente la socialización de esos temas específicos en cada uno de los talleres. Un evento que se llevó a cabo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y en el sentido de que las dinámicas de las acciones comunales y todo el movimiento comunal de la ciudad de Medellín en función de los derechos humanos debe estar girando básicamente hacia lo que es importante para acompañar a la comunidad, y más que nada en función de lo colectivo, y que cada asociación comunal
cada junta de acción comunal y cada directiva comunal debe sumar esfuerzos para que esta práctica de los derechos humanos sea continua y permanente. El día domingo 6 de julio tuvimos la oportunidad de estar algo más de 5 horas en el Festival de la Venezolanidad que se realizó en el Mirador Dogs Paradise en el corregimiento de San Antonio de Prado, un evento que por primera vez se realiza en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana con la colonia venezolana, y tuvimos la ocasión, la oportunidad de conversar todo esto con Arles Pereda, que es uno de los mentores de la colonia venezolana, y durante el evento, en esas 5 horas que lo pudimos acompañar ese día domingo, se disfrutó de lo mejor de la gastronomía venezolana, se disfrutó también de la parte cultural, artística y musical venezolana en ese lugar, y todo el calor humano, todo el calor que todos los venezolanos nos han dado a nosotros, que eso ha ayudado a enriquecer la cultura no solamente colombiana en términos generales, sino a la cultura antioqueña y medellinense en términos muy específicos. También compartimos con la gente de Cultura y Tambor, con la gente de un colectivo de motociclistas aventureros que se hacen llamar Candela Running Racing de Venezuela, apostado en Medellín, y con otros colectivos de venezolanos que estuvieron allí durante esas 5 horas que los acompañamos. Ya para el día lunes, martes, miércoles y jueves nos hemos dedicado el tiempo a acompañar a los poetas de todas partes del mundo que han hecho aparición aquí en el 35º Festival Internacional de Poesía de Medellín, y donde hemos tenido la oportunidad de acompañarlos. Primero a los poetas africanos y a una poeta de origen canadiense muy interesante, por cierto, en el Ateneo Porfirio Barba Jacob, en la primera de las transmisiones. Luego tuvimos la oportunidad de acompañar a la poesía colombiana el martes a las 6:30 de la tarde en la Cámara de Comercio, en la sede del centro, con unos recitales muy interesantes y muy importantes para el evento. También acompañamos en la Casa Cultural La Paz Casia el día miércoles a las 7:30 de la noche el recital de poetas suramericanos, y allí tuvimos la ocasión de conocer más en profundo a todos ellos, en especial a la poeta venezolana Esmeralda Torres y al poeta y periodista argentino radicado en México, Lautaro Rivara. Momentos muy importantes, momentos para compartir, y unos momentos que la verdad, como yo dije en algún comentario, no tienen precio. Y ayer jueves, tanto en el claustro de Confama como en la Casa Cultural La Chispa, los volvimos a acompañar con mucho gusto y mucho placer. Sobre todo el escuchar varios poetas centroamericanos en la primera hora que tuvimos la oportunidad de estar. Por cierto, unas declamaciones muy interesantes,
y a segunda hora un compendio más amplio de recitales poéticos, donde estuvieron en ese orden 6 poetas latinoamericanos de diferentes sentires, de diferentes líneas, de diferentes formas de interpretar la poesía, y que eso también enriquece mucho todos estos espacios. A ver, y también tuvimos la oportunidad para el martes, más temprano, en horas de la mañana, en estar en otros 2 hechos muy importantes, como por ejemplo el foro sobre las veedurías ciudadanas y la utilidad de las mismas para el desarrollo comunitario en la Contraloría Distrital de Medellín, donde el señor Carlos Amariles fue explicando paso por paso por qué eran importantes estas veedurías ciudadanas en territorio y por qué eran tan importantes que estas veedurías ciudadanas fueran para temas muy específicos y muy directos, y sobre todo como una estrategia para combatir la corrupción y combatir todas las problemáticas que se pueden generar a la hora de realizar un contrato público para obras muy puntuales y bastante importantes para la comunidad y para los territorios en sí. También al rato arrimamos a la Central Unitaria de Trabajadores Subdirectiva Antioquia para escuchar al abogado Alejandro Calle Manosalva sobre el tema tan polémico que ha resultado para estos días y estos últimos meses aquí en Medellín y en Antioquia, sobre el famoso cobro de la seguridad que ha sugerido el gobernador y que ha aprobado la Asamblea Departamental en la cuenta de los servicios públicos para el consumo de la energía, sobre todo para los estratos 4, 5 y 6. Él tocó aspectos que corresponden básicamente a lo que es los temas jurídicos, pero también cómo se desenvuelve esa situación en lo que respecta a los temas jurídicos no, ya, valga la redundancia. Esa es la primera parte, y la segunda parte desde el punto de vista político, qué significación y qué contextualidad se maneja en ese sentido, hasta tal punto que a pesar de la aprobación de la ordenanza por parte de la Asamblea Departamental, existen varias demandas a ese respecto, porque hay muchas dudas y hay muchos temores en lo que respecta a la legalidad de la misma medida. Aparte de que hay un antecedente que se dio también de igual manera en el departamento de Santander, con algo también muy similar por parte del gobernador de ese departamento, pero que el Tribunal Administrativo de Santander, durante un estudio muy juicioso, lo pudieron tumbar, lo pudieron anular, pero la motivación para el tema de Antioquia es totalmente particular, y en ese sentido se están mirando desde el punto de vista jurídico con esas demandas a qué punto se puede llegar para definir si es legal o no. Algo que dijo muy claramente Alejandro Calle Manosalva es que el mecanismo de las tutelas no sirve absolutamente para nada con respecto a este tema, que lo que sí servía básicamente eran unas demandas mucho más directas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en ese sentido esas demandas ya existen. Y pasemos también para el miércoles, allá mismo en la sede de la CUT Antioquia, donde estuvimos en una capacitación relacionada con el Consejo Distrital de Participación Comunitaria, a invitación de Rita Villa,
que hace parte representativa de ese Consejo Distrital de Participación Comunitaria a través de los sindicatos. Y en ese Consejo de Participación, en ese espacio que fue dirigido por investigadores de la Universidad de Antioquia, nosotros dejamos claridad en el sentido de que la participación comunitaria en el distrito de Medellín era una participación que, si bien ha mejorado mucho en los últimos años, dista todavía de que sea una participación mucho más directa de la comunidad, porque la comunidad casi siempre deposita mucha confianza en sus representativos, y en muchos casos, como ha pasado, como por ejemplo con el representativo de las organizaciones sociales, como ha pasado con el representativo de los grupos indígenas, estos representativos para estas comunidades han quedado en deuda con todo el resto de esa participación, sobre todo porque muchos de ellos llegan a ese lugar a hacer una representación de nombre, y lo que se pretende es que el crecimiento de la participación comunitaria en el distrito de Medellín sea mucho más alto. En unos talleres muy interactivos, por cierto, nosotros también dijimos qué partes positivas habían sobre esa participación y qué puntos negativos aún existían sobre la misma. Y cada persona que fue exponiendo muchas situaciones a partir del 2020 hasta la fecha, expuso todo lo que ha acontecido durante ese tiempo. Y para terminar, en ese sentido, hay mucho para mejorar, hay mucho para crecer en ese aspecto, y hay mucho más para que el resto de la comunidad pueda sentir que la participación en el territorio es mucho más efectiva. Nosotros al rato fuimos a una reunión cerrada posteriormente en la sede de la Asociación de Médicos de Colombia, seccional Antioquia, lo que comúnmente se conoce como ASMEDAS, a invitación de Raúl Roldán Álvarez, en el sentido de dar a partir de ahora difusión a una posible candidatura de la estudiante de la Universidad de Antioquia de Pedagogía, Melissa Olarte, para ser representante de los estudiantes en el Consejo Directivo Estudiantil de la Universidad de Antioquia, y sobre todo bajo esta coyuntura de que la universidad está en una crisis económica, y no solamente la crisis económica, sino también la crisis de moral, de ética, y una crisis política a un nivel muy alto. Lo que se pretende ahora, inclusive, es que a través de esta candidatura, que inicialmente se va a inscribir en los próximos días y que deberá hacer campaña por todas las facultades y los institutos de los cuales hacen parte toda la Universidad de Antioquia, y en tiempo récord, porque el estudiantado ha sido un grupo significativo dentro de la universidad, pero que en los últimos tiempos ha sido apático para la participación política, y sobre todo que esta coyuntura de la Universidad de Antioquia requiere que ellos formen parte más directa de ella, y sobre todo que la pugna de poderes entre el uribismo, sobre todo en cabeza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la parte progresista,
al mando del gobierno nacional y que en este momento en ese consejo directivo estudiantil están las cargas igualadas a 4, es importante que al elegir este o esta representante estudiantil, la carga, en la medida de que esta elección y esta campaña se haga de la mejor manera posible, sea más favorable hacia el progresismo en cabeza del gobierno nacional que hacia el uribismo, porque si se llega a ese efecto de que ese representativo estudiantil queda en favor del progresismo, el tema de la crisis institucional en la de Antioquia va a tener mejores caminos y mejores formas de poderse solucionar. Pero si queda para el lado del uribismo, las dificultades van a aumentar, las formas de solución se van a demorar y aparte de eso que hay inquietudes como por ejemplo lo que se está haciendo desde la parte económica con la Fundación Universidad de Antioquia, que es la que tiene prácticamente todo el control de la universidad e inclusive de algunos programas que se han ejecutado dentro del distrito de Medellín y se tiene la inquietud de cómo ha funcionado esto durante los últimos años y además no se conocen bien sus informes financieros. Allá mismo en Asmedas, un par de minutos después, se llevó a cabo una charla relacionada con el impuesto a la tierra en Medellín y sus alrededores, organizado por la gente de Asmedas y por la gente del Partido del Trabajo de Colombia, en donde el expositor en cuestión planteó todas las variables de por qué el impuesto a la tierra en Medellín ha sido supremamente importante a todo lo largo y ancho de la existencia como ciudad y también todos los casos habidos y por haber relacionados con las plusvalías, no solamente dentro del distrito de Medellín, sino también dando ejemplos muy concretos de estas ejecuciones, como por ejemplo en municipios como Envigado, Río Negro, La Ceja y Bello, y sobre todo porque la influencia de la lonja de propiedad raíz de Medellín ha sido muy alta para todas estas situaciones del público vivir y sobre todo pues con las dificultades que la gente actualmente tiene con respecto al plan de ordenamiento territorial y con la inquietud de que próximamente los catastros van a hacer unos aumentos económicos muy significativos y esto tiene a la gente muy preocupada en todo el sentir, en todo el aspecto económico, porque a la hora del té es a toda la comunidad a la que se les está tocando el bolsillo sin saber estos ejecutores técnicos las características de los territorios y cómo operan estos territorios en ese orden presente. Lo cierto del caso es que una de las conclusiones de esa charla es que más temprano que tarde hay que programar unos debates muy concretos sobre estas posibilidades con nuestro concejal de cabecera progresista, José Luis Marín, allá en el Consejo Distrital de Medellín, porque solamente allí se está pensando desde el punto de vista del cobro capitalista, del cobro a mayor capital, y se están dando unos fenómenos muy graves en cuanto a la gentrificación de la propiedad, en cuanto a la sobrevaloración de las propiedades y que mucha gente de afuera y que no necesariamente esa gente de afuera viene y se queda viviendo acá en la ciudad, vienen a comprar en masa propiedades
y a ir sacando a los nativos de las mismas. Y para esta oportunidad, estamos en receso con la parte deportiva, sobre todo porque el Mundial de Clubes que actualmente se está en desarrollo y en juego, no lo hemos podido seguir como yo mismo particularmente hubiese querido. Solamente les puedo contar que ya para este fin de semana que viene ya hay el partido final, que lo van a jugar el Chelsea de Inglaterra contra el Paris Saint-Germain de Francia, y al parecer han ratificado una vez más porque el fútbol europeo no solamente es tan adelantado en ese tema futbolístico, sino que también eso involucra los aditamentos económicos, los aditamentos tecnológicos, y también destacar de una u otra manera la actuación de Fluminense, que fue el mejor de los equipos no europeos y sobre todo por parte representativa de los equipos suramericanos, porque fue el único de esos equipos que tuvo con que llegar hasta las partes semifinales, sobre todo porque hay que reconocer que el fútbol brasilero tiene unas constantes muy particulares y muy similares a lo que ofrece también el espectro del fútbol europeo, porque los sueldos son muy bien recibidos allí en ese lugar. Es el fútbol más grande de Sudamérica y de todo el continente americano, junto a la MLS y a la Liga MX, que han hecho unas promociones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del marketing deportivo muy interesante en este continente americano. Pero compararlo a gran masa con el fútbol europeo queda ratificado todavía que hay un trecho muy grande. Ese partido final de Paris Saint-Germain contra el Chelsea de Inglaterra se va a jugar el próximo domingo en Nueva York, en el estadio MetLife, y el partido por el tercero y cuarto lugar entre Fluminense de Brasil y Real Madrid se va a jugar el día de mañana. Y me hubiera gustado haber seguido mucho más de cerca este Mundial de Clubes, porque como nuestra agenda se nos ha apretado demasiado con el resto de los temas, no hemos tenido el espacio y el tiempo para poder disfrutar de ese Mundial de Clubes, y por ende esta parte deportiva se considera para este resumen como un espacio de receso momentáneo que intentaremos recuperarlo desde la próxima semana, Dios mediante, y que no nos haga falta. Y por el momento no es más con este resumen de la periferia profunda durante esta última semana. Me despido con varias invitaciones. A partir de hoy comienza Escuartesano y va hasta el 20 de julio allá en Plaza Mayor Medellín. Lo organiza Artesanías de Colombia y va a ser genial. Cordialmente invitados a todos ustedes. También el próximo domingo habrá un plantón en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro con motivo de la celebración de el Expoer, que es una muestra aérea que se realiza por estas épocas todos los años allá mismo en el aeropuerto mencionado, pero que hay una empresa israelí a la cual han invitado a ese evento, y el motivo de ese plantón es que como esa empresa israelí ha tenido arte y parte en el tema del genocidio de Gaza y todo lo que está pasando en Palestina, no entendemos por qué ha sido invitada a sabiendas de que Colombia
ha roto relaciones diplomáticas con Israel y eso implica también rotura de otras áreas como si fuera dominó. Pero bueno, los invitamos a ese plantón desde temprano allá en el aeropuerto José María Córdoba, desde las 8:30 de la mañana aproximadamente. Y la última invitación es para el evento final del Festival Internacional de Poesía de la ciudad de Medellín, que se va a realizar en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz, en el Cerro Nutibara, el día de mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Un gusto y un placer para todos nosotros, de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango, a ver, que nos hayan acompañado en este espacio de Contraportada Digital, y agradecerle a la directora Mónica López y a todo el equipo humano de Contraportada Digital por habernos brindado la oportunidad de hacer este maravilloso resumen de los últimos 8 días aquí en Antioquia, y me despido de todos ustedes de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango